Todas las consultas que hemos venido haciendo son consultas que las hemos hecho prácticamente sobre una sola tabla. No utilizamos más de una tabla para el resultado de la consulta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son consultas de más de una tabla, ¿sí? Tenemos entonces, por ejemplo, voy a aumentar aquí el tamaño de esto. ¿Sí? TTT, carrera. Vamos a decir que tenemos un ID de la carrera, que es un char de 5 y es primary key. Tenemos el nombre de la carrera, que vamos a decir que es un varchar de 100, not null. ¿No? Y tenemos, por otro lado, tenemos al alumno. Tiene una matrícula, un char de 8, primary key, nombre, que es un varchar de 40, not null, apellido paterno, igual un varchar de 40, not null, el apellido materno, igual es un varchar de 40, not null, la edad, que la vamos a poner como entera, de 0, el ID carrera, ¿no? El ID carrera, que es un char de 5, null, con su respectivo constraint, ¿no? Al final, porque es una llave foránea, constraint, foreign key, y de carrera, referente, carrera, en el campo ID, ¿no? Tierra y punto y coma. Y vamos a crear una tabla, materias, va a tener la clave de la materia, y le vamos a poner un char de 5, not null, perdón, primary key, nombre de la materia, que le vamos a poner un varchar de 100, null, HT, que son las horas teóricas, lo vamos a poner entero, por 0, HP, que también es entero, vamos a ponerle default 0, y los créditos, que también lo vamos a poner de tipo entero, default 0. Y finalmente una tabla que se va a llamar calificaciones. El folio, le vamos a poner que es de tipo entero, y primary key. La fecha, que es de tipo date, el not null. Fecha no, perdón.
vamos a ponerle la clave de la materia. Clave mat, que es un char de 5. Null. Y la matrícula del alumno. Dijimos que era un char de 8. Null. Respectivos la calificación, perdón. Calificación. La vamos a poner como entera. Default 0. Y su for each key mat reference materias en el campo clave, coma, constraint for key references es alumno o alumnos, como le puse alumno en el campo matrícula. Listo. Y todas nuestras tablas. ¿Qué pasaría si yo quisiera una consulta? Me diga de los alumnos que han cursado la materia Fundamentos de Programación. ¿La podemos hacer así, simplecita? Si observan, me piden los nombres de los alumnos. ¿En qué tabla veo qué materias ya cursó un alumno? Hablen. Una tabla calificación. Exactamente. Así es, en la tabla calificación. ¿Sí? Y sin embargo, el nombre del alumno, ¿en dónde está? ¿En qué tabla está el nombre del alumno? En su matrícula, no. ¿Cómo se llama la tabla donde está el nombre del alumno? Pues alumno. Exactamente, la tabla alumno, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos esto. Lo que nos piden que mostremos son los nombres de los alumnos. Los nombres de los alumnos están en la tabla alumno. Pero vamos a saber si ya cursó la materia de fundamentos de programación a través de la tabla calificaciones.
Entonces, no nos sirve nada más una consulta de una sola tabla, ¿sí me explico? Sino que necesitamos, en este caso son 2 tablas, ¿sí? Incluso 3 porque tendríamos que ocupar por ahí la tabla materias. ¿Sí? Entonces, fíjense, pasos para hacer una consulta multitabla. 1. Ubicar las tablas que van a participar. 2. Los campos que se van a mostrar. 3. Realizar las relaciones, más bien las comparaciones de llave primaria con llave foránea de las tablas relacionadas. Colocar el resto de las condiciones. Fíjense. En este caso, ¿no? Iniciamos con un select y nos dice ubicar las tablas que van a participar. Ya sabemos que son la tabla mínimo, la tabla alumnos, materia y calificaciones. Son esas 3 tablas. ¿Qué es lo que nos piden que mostramos? Los nombres de los alumnos. Entonces voy a poner alumno.nombre. Cuando son consultas multitabla, normalmente deberíamos de poner el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo. Entonces voy a poner alumno.paterno para que sea su nombre completo y alumno.materno. From, ¿y cuáles son las tablas que van a intervenir? Pues va a intervenir la tabla alumno, obviamente, que es de donde estamos mostrando. La tabla materia, se llama materias. Tabla calificaciones. Después me dice realizar las comparaciones de llave primaria con llave. Voy a poner where y voy a realizar esas comparaciones. Por ejemplo, se relaciona con calificaciones, ¿verdad? Aquí tengo la matrícula del alumno, que es la llave primaria del alumno. Entonces voy a decir where alumno.matrícula sea igual con calificaciones.matrícula. Con eso me estoy asegurando de que existe una correspondencia de llave primaria con llave foránea. ¿Ok? And punto clave materias punto clave, que es la llave primaria de materias, es igual con calificaciones punto materia. ¿Sí? Llave primaria, llave foránea. Llave primaria, llave foránea. Solamente de los que están relacionados. ¿Sí? Hay una relación de llave primaria con llave foránea. ¿Sí? Y finalmente dice colocar el resto de las condiciones. La otra condición es que la materia se llame ¿cómo? Fundamentos de programación, ¿no? Entonces voy a decir materias punto nombre igual con fundamentos de programación. Listo.
Ahí estamos cumpliendo. Primero, las tablas que van a participar, pues bueno, vimos que es la tabla alumno, materias y calificaciones. Segundo, ubicar los campos que se van a mostrar. Me piden que muestre el nombre, lo estoy mostrando completo, alumno.nombre, alumno.paterno y alumno.materno. Y después, las relaciones con las comparaciones de llave primaria con llave foránea. El alumno se relaciona con la tabla calificaciones y materia se relaciona con la tabla calificaciones. Entonces es alumno.matrícula, que es la llave primaria, con la llave foránea, que también es calificaciones. ¿Sí? Materias punto clave con calificaciones. Aquí yo me equivoqué, no se llama materia del campo. ¿Cómo se llama el campo? Se llama clave mat. Punto clave mat, que es la clave de la materia. ¿Sí? Llave primaria, llave foránea. Llave primaria, llave foránea. Y después el resto de las condiciones, en este caso, que las materias se llame fundamentos de programación. Profe, Ajá. Dime. ahí en, en donde dice calificaciones punto clave materia, es lo mismo que materias punto clave, ¿no? Porque es la llave foránea. Sí, sí, sí. Solamente que el nombre, pues, en Con estas, con las dos la llave primeras, foránea con las dos le primeras, agregó con el... esta, ¿le agregué qué? Sí, lo que pasa es que aquí en calificaciones se llama clave mat. ¿Sí? No importa que se llamen diferentes. Ahora, aquí, en estas dos primeras, lo que hacemos es asegurarnos que existe integridad referencial. Yo no puedo hacer referencia a un alumno que no en calificaciones no puede haber una referencia que no haya sido dado de alta. Igual, en calificaciones yo no puedo hacer referencia a una materia que no haya sido dado de alta en la tabla materias. ¿Sí me explico? Por eso hacemos estas comparaciones. ¿Sí? Si ustedes no hacen estas comparaciones de llave primaria con llave foránea, les va a regresar un chorizo de resultado. Va a ser un producto cartesiano, ¿sí? De todas las tablas que estén involucradas. Te va a regresar algo que para qué te cuento, ¿sí? Y pues bueno, al final van todas el resto de las consultas. Incluso, por ejemplo, si yo dijera en materia de fundamentos de programación, donde la calificación sea de 70, por ejemplo. ¿Sí? Que yo quiero que nada más sean los que sacaron 70, no quiero que me muestre todo, solamente los que sacaron 70, pues le pongo AN calificación punto calificación igual con 70, ¿no? Ahí lo estaría complementando. Estas dos serían el resto de las condiciones, ¿sí? Estoy condicionando a que la materia se llame únicamente fundamentos de programación y que la calificación sea 70. Y esa es una consulta multitable. Preguntas, ingenieros. De mi parte, no. Los demás pregunten. No, profe. Bueno. Un segundo, por favor. Bueno, a ver.
¿Cómo haríamos esta consulta? Mostrar los nombres de todas las materias donde el alumno 076Q0456 sacó 70. Crear una tabla calificación y crear una tabla nombres de alumnos, ¿no? No, Alumnos, no vamos a crear tablas, vamos a crear una consulta. una consulta. Pues poner nombre de alumno. Es lo mismo que puso arriba de los fundamentos de No son nombres de alumnos. Ustedes lo que están diciendo, los nombres de todas las materias. programación. Donde el Primero se van alumno a poner las tablas que se relacionan, bueno, las tablas que se van a relacionar con los campos que se pide. serían, vamos a armar la consulta. ¿Qué tablas serían? Tabla alumno. ¿Realmente necesitamos la tabla alumnos? Calificaciones. ¿Qué opinan los demás? ¿Realmente necesitaríamos la tabla alumnos? Profe, tiene que visualizar o tiene que hacer una consulta en la tabla de materias. Porque dice que va a buscar en donde el alumno haya sacado 70. Ajá. La tabla materia, estoy de acuerdo. ¿Y qué otra tabla intervendría? Calificación. Pues Calificaciones, exactamente. La tabla calificaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué campo nos está pidiendo que mostremos? ¿Los nombres de quién? De los alumnos. No, es cierto. Materias, profe. De las materias. Nombres de las materias. Es lo único que nos está pidiendo que mostremos. Nada más. Entonces ya tenemos ¿sí? las dos. Ahora, lo que nos dice sería un select. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar? Materias. From, y las dos tablas que intervienen, que es materias, coma, calificaciones. ¿Sí? Después seguiría where, dice la relación de llave primaria con llave foránea. Acá la tenemos, ¿no? Aquí tenemos la clave de la materia que se relaciona con la clave de la materia que tenemos en la tabla materias. Entonces tendría where materias punto es igual a calificación punto clave guión bajo mat, que es como está. ¿Sí? And calificaciones punto matrícula, porque ahí está la matrícula del alumno, sea igual con, y le ponemos la matrícula directamente, 076Q 0456. And ¿qué otra cosa, qué otra restricción tendríamos que agregar? 70. A calificaciones punto calificación sea igual con 70. Ahí está. Primero es identificar las tablas que van a intervenir, los campos que voy a mostrar, ¿ok? Ya al armar la consulta, podemos poner las relaciones. En este caso, las relaciones son de materia con calificaciones a través del campo de la llave primaria con la llave foránea, ¿sí? Recuerden, no, siempre las comparaciones son de llave primaria con llave foránea en este caso. Y después el resto de las consultas que son, de las condiciones que son estas dos. Que sea específicamente ese alumno esa calificación.
¿Preguntas, ingenieros? Profe, ¿Ande? ¿podría explicar esa parte otra vez un poquito, o sea, resumida, pues? Es que mi internet fue como que falló un poquito y no entendí casi. Sí, dame un segundo. Bien, fíjense. Fíjense. Mostrar los nombres de todas las materias donde el alumno de esta matrícula sacó 70. Entonces aquí necesitamos primero identificar cuáles son las tablas que están involucradas, que serían la tabla materias y la tabla calificaciones. El campo, que es el nombre de las materias, básicamente lo que nos están pidiendo. Entonces ya tenemos las tablas que están involucradas, el campo que nos piden que mostremos. Ahora, tenemos aquí select materias.nombre, que es lo que voy a mostrar, from materias, calificaciones, que es de donde voy a sacar los datos, where, y hago mis relaciones de llave primaria con llave foránea. Materias.clave, que es la llave primaria, igual con calificaciones.clave.mat, que es la llave foránea. And, en este caso, calificaciones.matrícula, porque me están pidiendo específicamente el alumno que tenga esa matrícula. Entonces aquí lo igualo con la matrícula que andamos buscando. And calificaciones.calificación, que sea igual con 70. ¿Ok? Y de esa manera, pues bueno, vamos a obtener esa información. Únicamente los nombres de las materias del alumno que aparezca como el 076Q0456 y únicamente aquellas en donde la calificación sea 70. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. ¿No? Joseph. No, bueno, profe, No, profe. profe, Bien. Ajá. acerca de, ya ve que se hace como la, si le llamó comparación de materia punto clave y calificación. ¿Hay algún problema si se llamara igual la clave foránea y la, No. o la llave foránea No. y la llave primaria? No hay ningún problema. Por eso especificamos a qué tabla, ¿no? Por eso especificamos primero a qué tabla. Supongo, profe, que se refiere como, por ejemplo, cuando hacemos, con programación ejecutamos la variable y que ves que utilizamos distintas clases, por ejemplo,
que le ponemos distintos nombres aunque se hagan referencia entre ellas. Es nada más cosa de nombre, pero no importa a lo que hace referencia, ¿no? Ujú. Así es. Bien, ¿cómo quedaría esto? Este está bueno. Mostrar los nombres de los alumnos de la carrera de sistemas computacionales que cursaron la materia de base de datos. Primero que nada, las tablas que intervendrían. Después, cuáles son los campos a mostrar. Después, cuáles son las tablas relacionadas. ¿Cuáles serían las otras condiciones para armar la consulta? Tabla alumnos. Ajá, la tabla alumnos. La tabla materia. La tabla materias, ajá. No sé si hay una tabla de carreras o algo así. Ajá, la tabla carreras. Pues son todas, ¿no? También la tabla calificaciones. Sería el nombre del alumno. Ajá, lo que vamos a mostrar es alumno.nom. Ahora, ¿cuáles serían las tablas relacionadas? Pero ¿por qué ocupamos calificaciones? Porque ahí vamos a darnos cuenta si ya llevó base de datos, ¿no? Ah, bueno. Sí, sí. Necesitamos, ¿dónde vemos qué materias ya cursó un alumno? Pues en la tabla calificaciones. ¿Cuáles son las relaciones, jóvenes? Pues está compartiendo el archivo para saber cuáles son, cómo se llaman las llaves. Métete en la sección de archivos, Gil. Sí, yo sé, pero le pregunto si lo está compartiendo para buscarlo. Los llaves primaria, por ejemplo,
pues son de las tablas involucradas. En alumnos, por ejemplo, es la llave primaria es matrícula, ¿no? La llave foránea, bueno, aquí sería, ¿qué? Sería alumno.matrícula. Vamos a ponerle todo completo para que alumno.matrícula con el profe, la llave foránea ¿no? de alumnos sería ID carrera. Ah, carrera, sería carrera, o, no me acuerdo si puse carrera o carreras. Puso ID carrera. Ajá, carrera La es ID, llave... carrera.id. Y de carrera, y de guión bajo carrera con alumno.id carrera. También tenemos materias punto clave con calificaciones punto clave guión bajo mat. Aquí tenemos alumno con calificaciones, con alumno y materias con calificaciones, creo que son todas, ¿no? Y las otras condiciones es que materia punto nombre, ¿cuál tiene que ser el nombre de la materia? Tiene que ser igual a Base de datos. ¿no? Ahí está, todo esto que está aquí, todo esto que estamos señalando aquí no es otra cosa más que el análisis de lo que... Primero vimos cuáles son las tablas involucradas, los campos que nos están pidiendo mostrar, las relaciones de llave primaria con llave foránea y el resto de las condiciones que tenemos que agregar. Y entonces sí, ya podemos crear nuestra consulta. Select, lo que nos piden que mostremos que es alumno.nombre from las tablas que están involucradas, que son alumnos, coma, materias, coma, calificaciones. Where, y comenzamos a poner nuestras condiciones. Alumno.matrícula con calificaciones.matrícula. Era.id sea igual con alumnos.id-carrera and materias.clave sea igual con calificaciones.clave-mat and y el resto de las condiciones materias.nombre sea igual con base de datos. ¿Cómo ven? Yo creo que con ese análisis espero que
Preguntas, chicos. Están muy callados. Nada. Nada con la empanada. Nos acabó el examen, profe. No, mentira. No se vayan a bañar. Más fácil, mi examen fue un regalo de los dioses en los que no creo. Ese examen que puse prácticamente era una de las prácticas que hicimos. E hicimos un ejemplo, ¿no? Antes del examen. Sí. Hicimos varios, de hecho. Así es. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos ese? Para comenzar, ¿cuáles son las tablas? Campo a mostrar. Relaciones. Que vayamos a utilizar. Las condiciones. ¿Cómo lo hacemos, señores? Las tablas son materia, calificación, Ajá, materias. Calificaciones. alumnos, profesor. Alumnos, ajá. ¿Qué es lo que nos piden mostrar? Nombre de alumnos. Alumno.nombre, ¿no? ¿Cuál sería la llave primaria con llave foránea? Alumnos.matrícula y creo que calificaciones.matrícula. ¿Qué otra habría? Hay otra, ¿no? Los demás están mudos. ¿Cuál es la otra?
Materias con calificaciones, me parece. Así es. Materias, Pero punto clave con calificaciones, punto mat. ¿Y la condición cuál es? ¿Cuáles son las dos condiciones? El 80 y 85 de la calificación. De calificaciones, punto calificación, esté entre 80 y 85, ¿no? Pero hay otra. Que el apellido del alumno empiece con C. No, ¿cuál apellido? Que el apellido del alumno Bueno, que el empiece con apellido. C. Sí. Ajá. Y falta otra. Que hayan cursado la materia de autómata. Que el nombre de la materia sea igual con autómatas. Serían. Bien. ¿Cómo quedaría la consulta, chicos? Select de alumno, punto nombre. Ajá, primero es select alumno, punto nombre. ¿Qué más? Son materias, calificaciones y alumnos. From materias, calificaciones y alumnos. Alumno nada más. Ajá. Where, ¿qué seguiría? Alumnos, matrícula es igual a calificaciones, punto matrícula. Es alumno punto matrícula igual con calificaciones punto matrícula. ¿Qué más, chicos? Hablen, no nada más hay un alumno, hay varios. ¿Qué sigue? Materias punto clave igual a calificaciones punto clave guión bajo mat. Y ahora sí, esas son las dos relaciones de llave primaria con llave foránea. Sigue el resto de las condiciones. ¿Cómo quedaría la primera condición, la de 80 y 85? ¿Quién me la dice? Participe, señores. Están mudos. Aquí se puede ocupar lo del between, profe, y eso. ¿No?
Aquí sí, se puede ocupar todo lo que ya hemos visto. Materias.nombre igual a autómatas. Materias. Nombre igual con autómatas. Ajá. And acá tenemos las restricciones. Es esta la de calificaciones con 80, 80. ¿Cómo la Calificación, ponemos? punto, Calificaciones, punto, calificación. ¿Qué? me recuerdo bien la estructura, va between ya. Ahí va un between. 80 and 35. And nos falta esta. Pero sería ¿Sería qué? ese ya Nos indica que está entre esos rangos. Sí, así es. Between. Ok, bien. Nos falta la del apellido que inicie con C. ¿Cómo lo ponemos? Pues, creo que los dividió en paterno y materno. Bueno, vamos a poner el paterno, ¿no? No, pero dice... el apellido paterno. Vamos a poner el apellido paterno, nada más. ¿Sí, no? Alumno punto paterno. Ajá, aquí es donde está. Está acá. Alumno. Igual a C y... No, no es igual a nada. Alumno. Punto paterno. ¿Cómo le hacíamos para buscar por un nombre? Like. Ajá, exactamente. Like. Sí, es cierto. Tiene que iniciar con C y después cualquier cosa. Y listo. Está, con eso ya estamos mostrando el nombre del alumno. Estamos verificando que la matrícula aparezca en la tabla de calificaciones, que la clave de la materia aparezca en la clave de la materia, que la materia se llame autómatas y que la calificación esté entre 80 y 85 y al apellido paterno del alumno comience con la letra C. Y eso es todo. Esas son consultas multitabla. Ajá. Igual todas esas se cierran con punto y coma, ¿verdad? Nada más. Estos son los ejemplos. No se te cortó la... No se te entendió lo que Ajá. dijiste. Si todas esas consultas se cierran con punto y coma. Sí, todos, eso sí, siempre. Sí. ¿Sí? Ese es el tema de consultas multitablas. Tablas, como pueden ver, son aquellas, entonces, que en su interior, que en su estructura, abarcan más de una tabla. Por eso se llaman consultas multitabla, ¿ok? Y entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es identificar las tablas que están involucradas, los campos que queremos mostrar de esas tablas, cómo se encuentran relacionadas esas tablas para poder hacer la relación de llave primaria con llave foránea en la estructura de la consulta y el resto de las condiciones que tengamos que agregar. Entonces, de esa manera es como, pues como lo estamos manejando, ¿no? El nombre de la tabla o tablas, los campos que vamos a mostrar
las tablas que están relacionadas, llave primaria con llave foránea, y el resto de las condiciones que nos están pidiendo que agreguemos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? De hecho, sí teníamos algo así en el último trabajo, ¿no, profe? Que íbamos a subir. Exactamente, por ahí creo que hay una consulta multitabla. Nos falta todavía ver preguntas, que esas las vamos a ver en la siguiente clase. Falta todavía ver las subconsultas. Una subconsulta, hagan de cuenta que aquí tienen un select completo, ¿no? Todo el select completo. Y dentro de ese select se abre otro select, ¿sí? Y yo podría incluso dentro de este select abrir otro select y así llevármela, ¿sí? Es una consulta dentro de otra consulta. Tenemos la consulta principal, pero primero se tienen que ejecutar las subconsultas para poder ejecutar la consulta principal, ¿no? En cosas como, ¿en qué vamos a ocupar eso? Por ejemplo, imagínense este escenario, imagínense que yo quiero mostrar los nombres de todos los alumnos que siempre, fíjense, que siempre que cursaron una materia, sacaron 90, ¿no? Sin excepción, ¿eh? Que siempre que cursaron una materia, sacaron 90. O los nombres de los alumnos que nunca han cursado la materia de sistemas operativos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí ya no basta nada más con una consulta simple o con una consulta multitabla. Tenemos que hacer subconsultas. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, las subconsultas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Esto ya quedó aquí grabado, No. todos estos ya quedaron aquí grabados. Los ustedes los puedan consultar. Y más tarde subo el video de lo que hemos estado trabajando. ¿Vale? Aquí en el Moodle, déjenme, voy a abrir el Moodle. Tengo que reiniciar mi modem, entonces no lo voy a... Bueno. Todas las prácticas de la unidad 2, porque voy a subir las otras prácticas, todavía faltan, una práctica más por ahí. Todas las prácticas, o sea, pueden ir haciéndolas y las que tengan dudas, las podemos ir verificando en clase. Y hay unas que son consultas multitabla y subconsultas, entonces esas, bueno, las multitablas ya las pueden ir checando, pero las subconsultas, pues hay que dejarlas pendientes, ¿no? Hay que dejarlas pendientes para que las hagan una vez que ya se haya explicado el tema.
¿Alguna pregunta, ingenieritos? Por el momento no. Bueno, según yo, está Ángel, Carlos, Irving, José de Jesús, Marisol, Miriam, Pedro, Sergio. Joseph ya no está. No sé, creo que no. Bueno, tenía problemas con su internet. Falta yo. Dije Ernesto. Es que dijo pero pues no completó por eso. Está Ángel, Carlos, Ernesto, Génesis, Gilberto, Irving, José de Jesús, Marisol, Miriam, Pedro y Sergio. Falta la mitad, creo. Pues ayer nada más faltaron 6 gentes de entregar el examen, entonces. 6. Me dé tiempo en el transcurso de de terminar de revisarlos. Voy a comenzar en el fin de semana a revisarlos y ya para que tengan su calificación de la unidad 1. Bueno. ¿Vale? Y pues bueno, les aviso cuando esté arriba la grabación y cuando esté puesta la práctica 2 de la unidad 2, ¿sale? Estamos a nada de terminar la unidad 2 ya, ¿sí? Pero sí quiero hacer más ejercicios antes, ¿sale? Nos vemos en enero. Pues quién sabe si nos veamos en enero. Te digo que sí. Pues yo lo veo complicado. Ya a mucha gente ya le está valiendo cachete el asunto y pues otra vez los contagios van para que trabaja en el hospital dice que otra vez están llegando muchos casos y que parece que ahora está, o sea, hasta más que cuando inició. Pues que a las alturas de la situación, profe, parece que todavía sigue gente creyendo que no es real. Así es. Sí. Y se lo digo porque aquí por mi casa hay 2 salones y ayer estaban llenitos los 2. Sí. ¿Hay 2 qué? Salón de eventos y de fiestas, estaban llenitos. Sí. Sí. Dice mi hermano que él pasó por el bulevar allá en Veracruz, una parte del bulevar, y había un mundo de gente viendo a unos payasitos haciendo su acto, ¿no? O sea, sana distancia nunca, ¿no? Y cubrebocas tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? Y para colmo, pues bueno, ya ven que la vacuna esa que estaban haciendo de AstraZeneca, y Oxford, ayer estaba yo leyendo un artículo de una persona que participó en el estudio, desgraciadamente falleció. Entonces, todavía no hay nada. Todavía no hay nada por ese lado. Entonces, o todo esto no se va a acabar hasta que exista una vacuna, ¿no? Pero pues a ver. Pues sale, chicos, entonces así quedamos. Sí. Estamos pendientes, cuídense mucho. Y nos vemos. Adiós. Adiós, cuídense mucho. Nos vemos, profe. Adiós, cuídense mucho, fuerte abrazo. Cuídense. Ya, profe. Adiós, Génesis, cuídate. Adiós, profe. Que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Ja. Cuida a los gatitos y que no lo hagan abuelo otra vez. No. Ahí en el TEC ahora más hay una población. Pues hay que postear para que los
los adopten. Ya se llevaron uno de los güeritos ya se lo llevaron. Ya llevaron uno. Al rato les voy a sacar otra foto. ¿Vale? Vale, pues cuídense mucho. Adiós. Ya, profe. Adiós.